Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. Sé que tengo 10 minutos, porque quiero de una vez añadir los 5 minutos de la congresista Salgado y 5 de la congresista Salgado y 5 del congresista El Águila, si es 15 minutos. Si es que los voy a usar. Primero, para saludar que haya podido ya manejarse la sesión de manera alturada. Creo que ayer hubo lamentablemente un impasse, pero saludar que se haya podido poner el orden y la tranquilidad, y me imagino que ya más adelante podamos poder coordinar. Presidente, quiero, si me permite, pasar un video antes de empezar. Autorizado el video. Imagina un país donde todos tienen los ojos y oídos tapados. Hombres y mujeres, absolutamente todos. Ellos pueden caminar, trabajar, comer, estudiar, hacer todo lo que quieran, pero con los ojos y oídos tapados. Ese lugar podría ser el Perú. Y es por eso que ningún medio está aquí. Y no es que no les interesa, sí les interesa. Todo esto les interesa. Pero les interesa que no salga. Creo que todos hemos sido testigos que en estos 2 días que estamos acá hablando de este caso de mega corrupción, ni un titular. Nada. Y yo estoy sorprendido porque cuando el fiscal Pérez acusaba a Keiko Fujimori, eso era transmitido todo el día en todos los canales y tenía todas las primeras planas. Y hoy día el informe de Lavajato, que me parece muy importante, aunque puede ser controvertido, y va a ser controvertido por cierto, no tiene primeras planas ni ha sido transmitido en directo por la televisión. Entonces yo creo que, bueno, estamos en una guerra política, y en la guerra la primera que muere es la verdad. No permitamos que nos tapen los ojos ni los oídos. Gracias, presidente. Presidente, quería empezar con algo que el congresista Mulder había señalado, porque lo que pasa en el Perú realmente es inaudito. Y he puesto este video, que era parte de un video que se promocionó mucho en redes, y finalmente lo que hemos visto, que lo han señalado muchos periodistas independientes en redes, porque algunos no tienen acceso a los otros medios, para sugerir algo, presidente. La corrupción Lavallato no solamente es una corrupción peruana, sino latinoamericana, pero en el Perú ha sido la corrupción más grande. Por eso, presidente, me atrevo a sugerirle a través suyo a la presidenta de la comisión y a su mesa, que reitero saludo, que se haya puesto orden de una vez en esta sesión, que se pueda trasladar todos los informes que ya son públicos a las diferentes embajadas de este país, a las embajadas amigas, a los diferentes medios de comunicación internacional. Tenemos que trasladar toda esta información, que se sepa qué es lo que no han querido en el Perú que los peruanos sepan. Es importante, presidente, señalar que la comisión tiene 20 meses. Hace 20 meses que han trabajado, que se han reunido, que hay que felicitarlos. No, hace 20 meses que empezaron en algunos medios, algunas personas invitadas, obviamente eso no es culpa de los medios, invitadas, a señalar que el Congreso no debería investigar. Desde ahí empezó, presidente, la intención que el informe Lavallato no se conozca, que el informe sobre la corrupción más grande del Perú se deslegitime, y hemos visto ayer intentos de eso. Y entonces, presidente, si me permiten pasar un segundo video. Autorizado. Creemos que es necesario que dentro de este informe se incorpore las responsabilidades del señor Alan García. Que se incluye en el informe a la señora Keiko Fujimori y al señor Alan García. Pero que eso no hayan querido hacer con Keiko Fujimori y con Alan García. Y excluye de la investigación a 2 personajes que el pueblo peruano lo sabe. Pero el único al que no se ha tomado en cuenta es al expresidente Alan García. En casi todas está el señor Alan García, que no quieren mencionarlo. Presidente, monotomáticos somos. Creo que está contagiándose el tema monotomático. Por supuesto que hay derecho, presidente, a que cualquier parlamentario solicite que un proyecto de ley o un informe añada, sea recogido, cualquier propuesta.
Lo que no hemos visto en el debate, presidente, salvo hoy día, con honrosas excepciones de Mecha Arauz, creo que Liliana Takayama, el congresista Müller y otros congresistas señalando algunas modificaciones a lo que era el debate, lo que hemos visto solamente es la intención política de querer ensuciar, de querer licuar el informe Lavallato. Si el caso del presidente García es importante para que se incluya, pues en democracia se plantea. En los medios de comunicación han estado un montón de personas también delegitimando el informe Lavallato, carátulas de periódicos que decía Lavacara, y engañándole a la ciudadanía que en el caso de la señora Keiko Fujimori, presidente, la moción fue aprobada por unanimidad, por todo el Parlamento, y en democracia, por eso es importante que esto se le entregue a todos los embajadores que están en nuestro país, que lo mande usted a diferentes parlamentos. En democracia lo que se respeta es lo que establece el reglamento, lo que establece la norma y lo que se vota. Y el marco de investigación fue clarísimo, pero sin embargo, para ensuciar el informe, lo que hacen es mentir y llegamos a esa conocida posverdad. La posverdad que no logró tumbar al presidente Trump en Estados Unidos, pero la posverdad que han querido hacer en el Perú desde que empezaron las investigaciones de Lavallato, presidente, ha sido deslegitimar. ¿Puede ser un derecho de que se incluya otro personaje? Sí, y eso se vota. Pero no pueden pretender incluir a personas que no han tenido cargo público, que no han sido funcionarios, porque lo que se investiga son obras públicas, corrupción en obras públicas. Sin embargo, así trabajan, presidente. Un parlamentario, que no voy a decir su nombre, pero no se sienta aludido, pero obviamente han señalado, hay una red indebida y ilegal. Sí, claro, hay una corporación mafiosa. Por supuesto que hay una corporación mafiosa, presidente. En el año 2001, presidente, con la bandera de la lucha contra la corrupción, con marchas y todo, llegaron al poder. ¿Quiénes? ¿Los demócratas? ¿Los limpios? ¿Los que no son corruptos y luchaban contra la corrupción? Hoy día sabemos que llegaron los corruptos. ¿Y qué socios tenían los corruptos? Porque hay que hablar de mafias. Y hay mafias que son internacionales. Mauricio Müller ya en su participación prácticamente ha resumido cómo viene esto de Brasil. Pero estas mafias internacionales, presidente, no solamente se habla del que llega a ser gobierno, porque cuando uno ve quiénes trabajaban para esos gobiernos, quiénes apoyaron a esos gobiernos, ganando 84,000 soles, por ejemplo, el abogado de IDL, trabajando de la mano con Toledo, postulando al Congreso con Toledo. Y Toledo parece que estuviera entenado, porque algunos ni los tocan a Toledo, a pesar que han postulado con ellos al Congreso, han llegado acá. ¿Está mal que alguien reclame que se incluya a un expresidente que no está porque así la comisión lo evaluó? No, no está mal. Lo que da pena, presidente, es que no dicen nada de los que sí están. O ya lo conocían, o ya sabían. O sea, no se indignan. Por eso es ese video, es monotemático. Pero ¿acaso se indigna, acaso se avergüenza de haber sido parte de un consejo que llevó a nuestra ciudadanía a pagar esos peajes abusivos? No, monotemático. ¿Por qué no está fulano? ¿Por qué no está sultana? Y no puede estar porque en democracia no se puede meter a personas sin el debido proceso. Y la moción, presidente, tenía un absoluto y claro objetivo, absolutamente un claro objetivo. Tratar de desvirtuar, tratar de decir, pero es que hay un proceso abierto, proceso que nosotros estamos discutiendo, que no voy a entrar al tema, pero ya sabemos nosotros que este es un tema para nosotros político, el caso de Keiko Fujimori. Pero, presidente, las mafias no solamente trabajan en el gobierno. El robo que nos han hecho los gobiernos nacionales o subnacionales o regionales también tienen, ahora se usa pues de moda, sus brazos políticos, ¿no? Así se usa, ¿no? Cuando es crimen organizado. Los brazos políticos que tratan de desviar la atención y que quieren petardear la democracia. Algunos han dicho, presidente, que la culpa es del régimen económico. Nosotros, como fujimoristas, presidente, reivindicamos la Constitución del 93 y ahí está el régimen económico. Es como decir que porque a un sacerdote se fue o violó las normas de la iglesia tiene la culpa. O sea, de verdad estamos a los niveles de no aceptar que quienes son sus socios políticos fueron unos cobardes ladrones, que desde Brasil, presidente, y ahí hay un país interesante, Brasil, y con todo respeto le recomiendo también a la mesa, al nuevo presidente, que hay que saludarlo, felizmente Bolsonaro le ganó al candidato de los corruptos.
Es importante, presidente, mandarle este informe porque ellos deben tener bastante información. Bastante información. Entonces, ¿qué es lo que no se ha sabido en estos días en los medios? Yo creo que resulta interesante y todos deberíamos ponernos a pensar, señores congresistas, a través de la mesa, ¿por qué no hacemos el debate Lavallato 2 meses más? Porque así la prensa no nos toca. O sea, si empezamos a debatir Lavallato más días, mejor. No somos noticias, salvo que alguien quiere insultar y pelearse, ahí ya empieza la noticia. Pero si seguimos hablando de los corruptos, de los abogados, de los árbitros, de los empresarios, yo no estoy cuestionando que alguien pida, vuelvo a repetir por 4ª vez para que no quede duda, que se incluya a otro expresidente, es su derecho, cualquier parlamentario. Pero ¿por qué los que tanto piden de manera automática han dicho Graña? ¿Les duele, les pesa? ¿Tienen miedo mencionar a Graña? ¿O porque el señor Graña, que tiene 7 medios de comunicación y 2 televisores, los lleva a sus medios a que todo el día despotriquen contra sus contrincantes? Presidente, en el Perú ha habido una corrupción enorme. Y por supuesto, nosotros creemos que tiene que investigarse caiga quien caiga. Pero a diferencia de otros, en democracia, porque algunos han querido petardear la democracia de los 80, de los 90, con otras artimañas. En el mundo moderno y en el Perú ya no se tiran bombas. La forma de petardear la democracia, presidente, es querer intervenir en los poderes, es querer no reconocer los acuerdos políticos y legales, es querer pretender que 14 o 20 tienen que estar por encima de las mayorías. Y si no le hacen caso, querer petardear la institucionalidad. Y eso hay que tener mucho cuidado, presidente. Y decía, ahora que el presidente Bolsonaro, a quien le mando un saludo desde aquí, debería llegar ese informe, presidente. ¿Qué es lo que se estaba? ¿Quiénes son los que no querían escuchar? Siguiente video, por favor. Si usted lo permite, presidente. Autorizado. Pero no solamente no están los grandes señorones, Miro Quesada, Toledo y PPK. No está Cecilia Blume. Cecilia Blume era la jefa del gabinete de asesores de PPK cuando PPK fue ministro y primer ministro de Toledo. Fernando Olivera Vega, el popular Popi que presionaron juntos dos al contralor Genaro Matute en su momento. Fernando Martín Zavala Lombardi, el intocable señor ministro de Toledo y de PPK, además de su primer ministro. Está Gerardo Sepúlveda, están las constructoras de Odebe, Camargo Correa, Cañi Montero y JJC Contratistas Generales. Ahí no queda la cosa, este video va a ser largo. Para el gasoducto del sur peruano, Ollanta Moisés Humalatazo, José Miguel Castilla, el que firmó el contrato de Cumtur y cuya hermana Carolina es socia de Cecilia Blume en CB Consulting. Está Humberto Merino Tafur, viceministro de Economía, Eleodoro Octavio Mayorga, ministro de Economía, René Cornejo, primer ministro y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Nadine Heredia Alarcón, Rocío del Carmen Calderón Binatea, Antonia Alarcón, la amiga y la mamá, José Enrique Simóes Barata. Una vergüenza que los periódicos no informen que Ollanta Humalatazo, que PPK, que Gloria Jesús Kissy Wagner está metida hasta el cuello en delitos que van de 10 a 30 años de cárcel. Claro, esa relación, presidente, no se ha conocido y los peruanos tienen que conocerla. Esa relación se ha omitido. Esta denuncia de investigación que ha tomado, como repito, presidente, 20 meses, se quiso petardear el primer día, que no teníamos capacidad para investigar, que la comisión no quería abarcar lo que otros querían en minoría. Por eso, presidente, hoy día es un día clave importante para nuestra democracia y la lucha contra la corrupción, la verdadera. No, yo le digo, hay hasta cuellos rojos, parece que hubiera hoy día, ¿no? Una red que tratan desde Brasil, que intentaron coimear y lograron coimear a muchos presidentes. Hoy día, presidente, nosotros tenemos que aprobar el informe. Hoy día vamos a ver quiénes quieren usar de pretexto si están o no de acuerdo con 1 o 2 detalles adicionales del informe. Yo sí tengo que señalar, presidente, más allá de esa relación que ha nombrado, sí coincido con la congresista Arauz y como han dicho otros congresistas, también, eso no está escrito en piedra. Y obviamente hay situaciones en que tal vez para eso era el debate, para ver si es que el delito que se está imputando, si los plazos que están señalando, si las personas que se están señalando, todas coinciden, todas corresponden, todas están en la misma dimensión. Y no tengo la menor duda que la presidenta de la comisión podrá tomar nota de quienes podrían haber no estado en ese momento en la citación, pero eso se va a ver en el momento final. Lo que no podemos hacer, presidente, es negarle a los jóvenes del Perú
que le estén vendando los ojos. Acá había una corrupción enorme. Esta comisión, a quien felicito, ha trabajado contra todo. Los mismos que critican, presidente, que ha habido tantos asesores, la comisión Tejada, presidente, y por si acaso luego los amigos del APRA ellos saben que cuando ellos han sido gobierno yo he sido muy crítico y seguiré siendo crítico, seguro tendremos batallas distintas, pero la comisión Tejada que investigó al presidente García, ahí nadie decía nada, ahí todos estaban contentos. Entonces, presidente, acá no podemos tener miramientos políticos. ¿Por qué no están algunos? Porque según el informe y la moción no corresponde comprometer a personas que no han sido funcionarios, es así de simple. ¿Por qué no están otros? Porque en la evaluación no hay directamente la acusación o los documentos que corresponde. Y si algunos van a quedar y algunos no quedarán, es porque la comisión va a evaluar si corresponde, participaron, estuvieron directamente o no son funcionarios. Por lo tanto, presidente, termino primero reiterando mi felicitación, lamentando, presidente, que en el Congreso no haya escuchado con esa fervor, esa indignación de lo que nos han robado sus socios políticos durante años, esa gente que dice que entró a luchar contra la corrupción y durante casi 18 años, hasta el día de hoy, habría que investigar cómo están las cosas. Hoy día tenemos una reconstrucción paralizada, presidente, en el norte. Imagínese la plata que hemos perdido y sin embargo acá nadie le indigna. Acá lo único que quieren es romper el sistema democrático, echarle la culpa al modelo económico cuando no aceptan que ellos, me refiero a quienes gobernaron y a sus socios políticos, que los apapacharon, que pidieron que voten por ellos, que fueron a ayudarle en sus regiones a cada uno de los que nos han robado, hoy día simplemente como están embarrados, como bien se ha hecho, quieren tirarle barro a los demás. Nosotros como Fuerza Popular, presidente, como fujimorismo, vamos a votar a favor y convoco que el Parlamento dé una muestra de lucha contra la corrupción. Quien tenga alguna diferencia, hay mecanismos democráticos, presidente, para plantear otras propuestas. Pero hoy día, a pesar de este silencio rarísimo que ha habido, y entiendo porque hay muchos que están consorciados, nosotros no podemos callarnos, presidente. Aprobemos el informe, demostremos que sí luchamos contra la corrupción, presidente, pero además hagámoslo público a nivel internacional, porque lo que ha pasado en el Perú no puede volver a pasar, presidente. Muchas gracias. Muy bien, Lucho. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Investigadora. Hasta por 10 minutos. Presidente, no sé si están pidiendo interrupción o ¿Una interrupción desea Conjita Flores? Conjita Flores, su tiempo fue utilizado por un miembro de su bancada, me indica el oficial mayor días atrás. Puede continuar, Conjita Bartra. Interrupción, ¿le está solicitando la interrupción, Conjita Flores? Una interrupción al congresista y a la congresista Carla Schaffer, que me lo había pedido. Si la primera interrupción, Conjita Flores, la segunda interrupción, congresista Schaffer. Gracias, presidente. Presidente, ahora estamos viendo una situación tan importante para el país y creo que es la oportunidad para este Congreso lavarse la cara ante los serios cuestionamientos de hechos de corrupción que se han dado en la historia del país y mucho más en este momento lo que es Lavallato. Presidente, se cuestiona que esta comisión no podría incorporar a personas que no han estado en la gestión pública, pero sí lo están incorporando a la señora Nadine Heredia. Fue primera dama, dice, pero también la señora Keiko Fujimori también fue primera dama y mucho más con hechos concretos, denuncias que había recibido $1 millón para la campaña que ha declarado al fiscal Domingo Pérez. De la misma forma, al señor Alan García, ¿por qué no se le incorpora si ha habido audios que han hecho una exposición que había recibido más de $200,000? Si queremos hacer bien las cosas, hagámoslos bien, presidente. La segunda interrupción, congresista Schaffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bartra. Algo muy importante que lo han tocado varios congresistas. Esta ha sido una corrupción que ha tocado nuestro país de manera macro. Pero esta situación, queridos amigos, especialmente como provinciana, lo tenemos a nivel micro.
Esto sucede en los gobiernos regionales y municipales, con los famosos consorcios. Yo acá le pido a los congresistas de nuestras regiones tomar este ejemplo para poder desnudar esa corrupción que sucede en nuestras regiones. Y me sumo a lo dicho por el congresista Carlos Domínguez sobre un tema de una carretera, ¿no? Y quizás tengamos que ir más allá. Igual pasó con Camargo Correa, con la carretera Canchaque-Huancabamba, valorizada en 124 millones en el gobierno del señor Ollantumala, presidente, que con una pequeña lluvia, en 2 días toda esa inversión se fue al agua. Y así tendrán todos nuestros... Para que continúe, congresista Bartra. Muchas gracias, presidente. Señores congresistas, por su intermedio mi saludo, presidente, por esta larga jornada que nos ha tomado 5 días de compromiso con el país. Con el cariño, la fortaleza y el compromiso que me influye mi región, La Libertad, mi tierra, Sánchez Carrión, mi natal Huamachuco. Les agradezco a todos ustedes sus intervenciones, que obligatoriamente debo tomar en cuenta. Permítame, por tanto, presidente, aclarar algunas dudas sobre el informe final. Es importante describir el marco teórico general aplicable, porque tenemos que entender perfectamente qué es lo que hemos hecho para poder tomar la decisión que el país necesita. Las comisiones investigadoras tienen por objeto, en representación de los ciudadanos, controlar el manejo de los recursos y las decisiones de gobierno de los altos funcionarios. La principal consecuencia de este control, presidente, cuando se detecta una infracción constitucional cometida por un alto funcionario, consiste en recomendar su enjuiciamiento político, que corresponde realizar solamente al Congreso de la República. Es por eso, presidente, que este deviene en su principal objetivo. Si durante la investigación, presidente, que es como efectivamente ha ocurrido en este caso, investigando el asunto de interés público, se encuentran indicios de la comisión de delitos y el reglamento es absolutamente claro en este sentido, se deriva entonces los hallazgos al Ministerio Público. En ese sentido, la crítica, imagino, no es malintencionada, sobre una supuesta ineficiencia del Congreso para hallar responsabilidades penales, es una clara evidencia, presidente, del desconocimiento, o tal vez, ya pensando mal, una intención subalterna. La medición de la eficiencia en la persecución del delito corresponde efectuarse respecto del desempeño del Ministerio Público, presidente, no del Congreso. Nosotros de forma alguna sustituimos el trabajo del Ministerio Público. En ese contexto, es pertinente reiterar que el mandato de la Comisión está referido a identificar infracciones penales cometidas por funcionarios públicos con ocasión de las obras, proyectos ejecutados por los grupos empresariales brasileños y sus consorciados peruanos. En base al marco antes expuesto, la Comisión, en líneas generales, ha trabajado de la siguiente manera. Conforme al mandato indicado, se seleccionaron los proyectos más importantes. No fue al azar, no fue al antojo. De esos 41 proyectos que hay, que válidamente, por ejemplo, mis colegas de Ancash reclaman, ¿por qué no estuvieron? Proyectos que también están manchados por corrupción y que tienen a sus autoridades en prisión en este momento. Es pertinente explicarles que se utilizó una matriz de priorización, criterios que están explicados en el informe, en atención a que era imposible material y temporalmente que pudiésemos abocarnos a investigar los 41 proyectos. 11 ya fue un desafío bastante grande que implicó un compromiso enorme por parte de los miembros. Luego de esa priorización se procedió a solicitar información. ¿A quiénes? A las entidades públicas, a los privados involucrados con cada proyecto. ¿Qué información hemos pedido? Desde el expediente de contratación hasta los laudos arbitrales que se hubieran emitido al respecto, la cual, una vez recibida,
era clasificada, digitalizada y archivada. El acervo, colegas, está, y como debe ser, a su servicio. Una segunda etapa importante del proceso de investigación consistió en identificar hechos relevantes. Relevantes no por importantes, no por valiosos, relevantes porque evidenciaban defectos en ese proyecto. Defectos que podían significar situaciones relacionadas a actos irregulares. Por ejemplo, modificación de las condiciones en base a las cuales se convocó a un concurso público en beneficio ¿de quién? De la concesionaria. ¿De quién? De los ricos. ¿De quién? De los que siempre han manejado nuestro país. Una vez determinados los hechos relevantes, se procedió a identificar a los principales involucrados. Esto es, a los funcionarios públicos y los privados que tuvieron decisiones, que tuvieron participación en la realización de ese hecho relevante. A continuación, respecto de los principales involucrados y con una motivación, en una sesión donde todos participamos, todos los miembros debatimos y votamos, se procedió a levantar el secreto bancario, la reserva tributaria, la reserva bursátil. Se pidió información registral integral, es decir, de todos los registros de bienes, empresas, asociaciones, entre otros. La información más importante que ha recibido la Comisión ha sido la información tributaria y la bancaria. Por ejemplo, sin la información tributaria no hubiéramos conocido un hecho relevante. Esto es, que el día en el cual se reunieron el expresidente Humala, Luis Mameri, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, ese mismo día el grupo Odebrecht formalizó la compra de Kuntur Transportadora de Gas. Sin esa información se tenía por cierto que la compra-venta se hizo probablemente de manera simulada, nada menos que a través de bolsa 3 meses después. Es decir, presidente, con esto le tengo que decir que no hemos hecho una imputación o una recomendación de imputación al azar o por sospecha. Hemos tenido que vincular hechos a determinados movimientos. La sola sospecha, presidente, y tratar de vincular a hechos delictivos solo por sospecha llevaría más caos, más anarquía y más abuso. Y vamos a defender el Estado de Derecho como corresponde para defender así también la democracia. También se solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Se tuvo incluso que apelar a una segunda instancia después de una primera denegatoria del juez penal. La Sala Superior, presidente, concedió el pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero las empresas de telecomunicaciones no cooperaron. Dijeron que habían eliminado la información, que ya no la tenían, lo cual no es cierto, presidente. Este es solamente uno de los obstáculos que tuvo la Comisión para poder trabajar. Entonces, presentamos un proyecto para fortalecer la labor de las comisiones investigadoras, para que esto incluyera la facultad de solicitar al juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Lamentamos decir que los principales opositores fueron las bancadas de izquierda, entre ellos una colega que no está presente, me voy a abstener de mencionarla. El proyecto no prosperó, incluso hablaron de que estábamos planteando un proyecto para chuponear. Ignorancia o tal vez complicidad para que no se sepa la verdad. Sin embargo, ahora, después de no haber dado facilidades, exigen resultados, exigen eficiencia, coherencia pedimos, presidente, y ojalá la tuviéramos en cada uno de nuestros actos. Con relación a las diligencias de toma de declaración, de toma de testimonio, se citó a veces 1, 2, 3, y hemos llegado a citar hasta 5 veces a determinados personajes que participaron en estos proyectos. Si no se pudo eso por tiempo, se les envió un pliego de preguntas a las personas involucradas o no a los hechos investigados. Incluso, presidente, se solicitó la actuación de declaraciones en el extranjero, anexando pliegos interrogatorios. Esto, presidente, se hizo a través de la Fiscalía en reiterados oficios. Enviamos pliegos interrogatorios para que se pregunte a Odebrecht, para que se pregunte a Barata, para que se pregunte a otros involucrados.
Por supuesto, la Fiscalía tampoco colaboró para enviar nuestros interrogatorios. Iniciamos también procesos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese proceso, presidente, se ha quedado en camino y esperamos que las siguientes comisiones investigadoras que se conformen concreten que efectivamente haya cooperación internacional para que podamos, como poder que hace control político, acceder a información relevante e importante. No critiquemos tan alegremente. No de pronto nos vistamos de una moral y una rigurosidad que no hemos mantenido a lo largo de la investigación. Investiguemos, el Perú lo necesita. Con respecto a la no inclusión de la señora Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no se encuentra presente en las obras o proyectos ejecutados por los grupos empresariales brasileños y peruanos que hemos identificado. Hubiera esperado escuchar, presidente, que a lo largo del reiterado reclamo de por qué no está presente, hubiesen dicho a cuál proyecto está vinculada, cuál ha sido la decisión que tomó, cómo participó, fue árbitro, fue supervisora, fue ministra, conformó parte de un consejo directivo de Proinversión, de un comité de licitación, de un comité de adjudicación. ¿Cómo participó? ¿Fue abogada, tal vez, de algún gran bufet que apoyó determinadas decisiones de gobierno? Si alguien tiene esta evidencia, presidente, yo habría agradecido, y todavía se puede agradecer, que la vincule, pero que no la vincule solamente por discurso. Este es un informe serio. Nosotros no hemos venido al Parlamento, y nadie, espero, ha venido al Parlamento para jugar